días. Hace no mucho, el día 4 de mayo, terminamos unas elecciones autonómicas. Parecía que íbamos a entrar en una etapa más tranquila en cuanto a actos políticos, pero los socialistas queremos seguir estando en la calle, mostrándonos cercanos, próximos a los ciudadanos y explicando cuáles son nuestras propuestas. Y hoy aquí estamos en Leganés y quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañan en este Museo de Esculturas al aire libre. Voy a empezar por las personas que tengo a mi espalda, a todos los compañeros y compañeras del partido que son más jóvenes, miembros muchos de ellos o todos de Juventudes Socialistas de España. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Muchas gracias. Pero en especial hoy contamos aquí en Leganés con la presencia de Omar Anguita, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas de España y diputado en el Congreso, nuestra querida vicepresidenta, la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico del Gobierno de España, y a Diana Lastra, que es la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Hoy hacemos aquí un acto muy importante que tiene que ver con el futuro de España, con el futuro de todos y cada uno de nosotros. Hoy venimos a hablar de ecología, venimos a hablar de sostenibilidad, venimos a hablar del futuro de nuestro país y del futuro de todos y cada uno de los ciudadanos. Porque está bien, ¿verdad?, que hagamos propuestas en lo inmediato, ¿no? Hace un rato una señora me decía, cuando veníamos para acá, que hay que mejorar la limpieza diaria de la ciudad de Leganés, y tiene razón, todo tenemos que mejorar la gestión del día a día, pero también tenemos que ponernos horizontes temporales, objetivos a largo plazo, para que todo el mundo sepa claramente qué queremos, cómo queremos que sea España en el futuro, qué tipo de país queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, y cómo vamos a llegar a ese modelo. El presidente de Gobierno presentaba ayer mismo un proyecto donde fija un horizonte temporal en el año 2050 y nos decía: quiero una España en la que nos acerquemos al pleno empleo, con empleos de calidad, con empleos bien remunerados, con empleos estables. Quiero una España basada en la protección del medio ambiente, una España ecologista, una España más igualitaria, una España en donde todo el mundo pueda encontrar un acomodo y pueda ver que, bueno, pues que nuestro país va a seguir mejorando con el paso de los tiempos. Y para eso hace falta tomar medidas y plantear objetivos claros. Hace poco el Congreso de los Diputados aprobaba una ley importantísima para el futuro de nuestro país. Los socialistas somos los que hemos transformado España a través de la aprobación de leyes que muchas tienen que ver con las políticas sociales, pero otras tienen que ver con el modelo de sociedad y de economía que queremos para el futuro. Gracias al impulso de la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, se aprobó hace unas semanas la primera ley, porque es la primera ley, que yo creo que eso es muy importante destacarlo, de cambio climático y transición energética en España, que lo que quiere es una España más limpia, una España menos contaminante, una España en donde los empleos que se van a crear, que son miles de ellos o cientos de miles de ellos, estén basados en la innovación, en la transformación de nuestros transportes, en la transformación de nuestra economía basada en la lucha contra el cambio climático. Nos cansamos muchas veces de hablar de que el modelo de España está muy vinculado al turismo y que somos muy dependientes del turismo. Lo hemos sufrido este último año y medio. El sector del turismo, por la pandemia, pues prácticamente ha caído en picado. Y creo que es el momento de aprovechar los diferentes fondos de la Unión Europea para darle un impulso a lo que llevamos décadas diciendo, que queremos una España en donde dediquemos más recursos y más espacio a la innovación, a la transformación tecnológica. Y eso tiene mucho que ver con el cambio climático y tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que queremos. Innovación no solo es tener un producto nuevo o un servicio nuevo. Innovación también es hacer las cosas de forma diferente. Hay innovación organizativa, innovación de procesos, y queremos que todos nos empecemos a acostumbrar a pensar en el futuro, a pensar en ese año 2050 en el que podemos movernos por España y por el mundo de forma diferente, podemos calentar nuestras casas y podemos hacer una vida completamente diferente intentando luchar en la defensa del medio ambiente. Ese es el
objetivo de los socialistas. Queremos poner encima de la mesa un proyecto ilusionante, un proyecto transformador, sobre todo también para que los jóvenes perciban con claridad, que ese es nuestro objetivo, que los jóvenes perciban con claridad que los socialistas no solo pensamos en hoy, que también, sino que también estamos pensando en el futuro de nuestro país y en el futuro del planeta. Y por eso voy a dejar con Omar Anguita. Él es, como decía al principio, es el secretario general de la Juventudes Socialistas de España, quien lidera las políticas jóvenes en nuestro partido y es alguien que tiene mucho que decir en representación de su organización, mucho que decir en todo esto, ¿no? En ese modelo de futuro que queremos para España. Muchas gracias y con él los dejo, con Omar Anguita. Pues muchísimas gracias, querido alcalde, Adriana, Teresa, compañeros y compañeras. Me vais a permitir que las primeras palabras que dedique hoy sean a los compañeros y compañeras que conforman las Juventudes Socialistas de Madrid y de España por estar una vez más implicados en esta gran reivindicación que es la defensa de nuestro planeta, la defensa de nuestro presente, pero sobre todo la defensa de nuestro futuro. Gracias de corazón, compañeros y compañeras, por vuestra responsabilidad. Y la verdad es que cuando me planteaba hacer este acto, digo, tengo que ser lo más claro, lo más directo y contundente que pueda ser. El cambio climático es el desafío más importante al que se enfrentan todos y cada uno de los países del mundo. Todos y cada uno de los países del mundo. Ojito con el viento. Y es más, el mayor desafío. Y lo es por una razón. Porque no se trata de un hecho concreto o puntual, algo que podamos resolver en el momento, sino que lleva tiempo desarrollándose, poco a poco, extendiéndose con sigilo, pero dejándose sentir. En este caso, querida vicepresidenta, si se presta la suficiente atención como habéis prestado desde el Gobierno de España. También porque afecta a múltiples aspectos, a los geopolíticos, a los económicos, a los sanitarios, a los medioambientales, a los jurídicos, a los políticos, y también porque las consecuencias pueden llegar a ser, en parte, imprevisibles y de un gran calado. También porque, quería decirlo y de una manera que se entienda, el cambio climático es como esas películas que vemos de dibujos animados donde hay una barca con muchísimos agujeros que no hace más que entrar agua y está el protagonista intentando achicar ese agua absolutamente sobrepasado, intentándolo tapar con pequeños tapones de corcho. Eso no funciona. Durante el último año hemos tenido que vivir esa impotencia que genera tener que enfrentarnos a un problema desconocido, algo que no sabíamos enfrentarnos, algo invisible, para cuya respuesta no estaba preparada ningún país, ninguna sociedad, y que, sin embargo, seguimos globalmente exhaustos. Sé que puedo parecer algo pesimista, pero nada más alejado de la realidad, todo lo contrario. Tengo una brillante esperanza y además la tengo por lo que tengo yo detrás, por lo que yo también represento como militante de las Juventudes Socialistas de España. Porque lo sabemos en realidad todos y todas, que cuando las cosas se ponen comprometidas, cuando la vida nos empuja contra las cuerdas, no nos dejamos caer, nos mantenemos en pie, plantamos cara y respondemos contundentemente. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho reaccionar a todos los países, a toda la sociedad. Nos ha permitido prepararnos como especie para enfrentarnos a los peligros que nos amenazan a todos y a todas. Da igual cuál sea nuestro origen o cuál sea nuestra condición social. Y la respuesta que hemos sabido dar, aun con errores, ha sido excepcional. El mejor ejemplo de que una determinación internacional puede ser firme y solidaria y es capaz de movilizar todos los recursos, todo el talento y todo el compromiso de la sociedad. Estamos cada vez más cerca de superar esta pandemia, gracias a este magnífico proceso de vacunación y, sobre todo, y quiero un gran aplauso para la labor de los sanitarios y sanitarias que durante este año han sido el ejemplo del patriotismo en el que los jóvenes de las Juventudes Socialistas nos miramos y nos queremos ver reflejados. Pero es cierto que después vendrá la no menos dura recuperación social de una crisis que tardará en curarse, como esa herida que sigue abierta hasta que termina de cicatrizar, que nos recuerda que el mundo no puede volver a ignorar las amenazas, aquellas amenazas de las cuales nos llevan advirtiendo la comunidad científica durante muchísimos años. No nos lo podemos permitir. Es más,
no vamos a dejar que pase de nuevo. No lo vamos a consentir. Esa es la promesa que hoy hacemos las Juventudes Socialistas de España, hoy aquí en Leganés. Es el mensaje que le queremos dar a quienes quieren seguir quemando nuestro planeta con nosotros y con nosotras dentro. A quienes creen que el modelo puede seguir siendo medioambientalmente insostenible, pues yo les digo que se acabó. A quienes, como en el caso de la propia pandemia, han intentado o han negado la magnitud del problema, les decimos se acabó. A quienes han perseguido egoístamente o han buscado egoístamente su interés particular, han dificultado la búsqueda de soluciones con su actitud irresponsable y han preferido la división antes que la unidad, les digo, se acabó. No vamos a seguir callando mientras se nos dice a los jóvenes que somos el futuro. Y les decimos se acabó porque no somos el futuro, somos el presente que quiere condicionar el futuro. No nos vamos a callar mientras observamos como cada día ese futuro que se nos vendió como un gran paraíso, cada día está más cerca del presente y no nos gusta el aspecto que está teniendo ese futuro. Por eso hicimos grandes el movimiento Fridays for Future, para detener el cambio climático, para conservar nuestro planeta, para exigir a quienes no nos escuchaban porque decían que éramos demasiado jóvenes, que hablábamos a largo plazo, que no podían seguir haciendo oídos sordos, que no pueden bajar el volumen de las alarmas o el de nuestra voz para no escucharnos, que el compromiso que estaba en duda no era el de la juventud, sino del resto, que no eran conscientes del gran desafío que teníamos como humanidad por delante, que es lo que representa el cambio climático. Un desafío para el que debemos tener una respuesta también desde las organizaciones y de los partidos políticos, porque necesitamos liderazgos convencidos de que esta es una cosa por la que merece la pena luchar. Porque tiene que haber, detrás de toda acción, una firme estructura ideológica, Adriana, para señalar, que nos permita señalar cómo tienen que venir las medidas y qué sentido, qué sensibilidad tienen que tener para poder ser efectivas. En el Partido Socialista Obrero Español y en las Juventudes Socialistas de España tenemos esa respuesta. Pero es más, no tenemos esa respuesta hoy, tampoco la teníamos anoche. No nos hemos levantado con un pin en la solapa verde y hemos empezado a reivindicar la defensa y la lucha contra el cambio climático. Nosotros venimos haciéndolo de hace mucho más tiempo. Venimos trabajando en políticas medioambientales y de transición justa desde hace ya muchos años. ¿Os acordáis? Yo ya tengo una edad, no tanto como la de otros y la de otras, tengo 30 años, pero recuerdo perfectamente cómo la oposición criticaba a José Luis Rodríguez Zapatero cuando impulsaba las energías renovables. Amigos y amigas, nuestro compromiso con el planeta no es fruto de una ocurrencia, sino responde a la firme convicción de que si no cambiamos este destino o esta dinámica voraz, si no nos adaptamos a un nuevo modelo de crecimiento, llegaremos a un punto de no retorno, de colapso. Y sabemos perfectamente que en una situación así, siempre los más vulnerables, los más humildes, son los primeros que sufren. Y eso no lo vamos a permitir. Que de no tomarnos en serio, se originará una terrible situación que es capaz de limitar nuestra proyección de futuro, nuestras oportunidades de una vida digna. Con plena conciencia de ello, orgullosamente lo puedo decir, este Gobierno, presidido por Pedro Sánchez y con el impulso de nuestra vicepresidenta cuarta del Gobierno, hemos aprobado recientemente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una ley que cristaliza el compromiso firme de nuestro país en esta materia y que nos marca una serie de objetivos concisos a alcanzar, tanto en la reducción de las emisiones de carbono, también como el impulso de las energías renovables. Porque debemos modernizar nuestro sistema energético. Tenemos que hacerlo más eficiente, más barato y también más accesible, incentivando las instalaciones de energías renovables. También tenemos que adaptar nuestro parque de turismo para el año 2050 para que no emitan directamente CO2. Y tenemos una oportunidad muy buena para poder conseguirlo gracias a los fondos europeos pactados a causa de esta gran crisis pandémica, y a la que yo, como siempre, quiero agradecer el liderazgo que tuvo nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para arrancar el compromiso más importante del siglo XXI de la Unión Europea. Ese es el objetivo y ese es el compromiso de nuestro presidente del Gobierno. Pero, por otro lado, también entiendo que haya gentes que este cambio de paradigma les haga temer, que duden de la posibilidad de implantar una transformación tan profunda sin modificar sustancialmente la manera que tenemos de vivir o que tenemos de consumir. Pero ante el cambio climático solamente hay dos opciones. O aprovechamos y nos adaptamos cuanto antes y aprovechamos las oportunidades que se nos abren, o por el contrario nos vamos a ver arrastrados a la necesidad de abordar ese cambio de manera abrupta y más difícil para todos y para todas. Porque no nos engañemos, debemos decirlo claro, el mundo tiene que cambiar.
Debemos cambiar el mundo. Hasta Estados Unidos, con la derrota de Donald Trump, hace que se haya actualizado en esta defensa de lo que tiene que ser nuestro propio futuro, para que incluso el propio Biden asuma que no se puede retrasar la creación de este nuevo modelo de sociedad. Lo que sí podemos hacer es que la transición sea justa, sobre todo con aquellos territorios que van a sufrir más a causa de la descarbonización. Tenemos que ofrecerle certezas y seguridad. Una seguridad que, por cierto, en materia de adaptación a los efectos de cambio climático la garantiza por primera vez gracias a esta ley. Se analiza cuáles pueden ser los puntos más frágiles, más expuestos al daño que se pueda producir por culpa del cambio climático, para prevenir situaciones de riesgo, el hidrológico, el forestal, el agrario o la conservación de nuestra biodiversidad. Todo un patrimonio que forma parte de nuestra vida, de nuestras vidas, de nuestra identidad como país y para cuya protección debemos ir trabajando. El patrimonio natural y social que es nuestro hogar, el nuestro, nos pertenece. Por esto, esta llamada a su defensa nos concierne a todos y a todas. Es una responsabilidad colectiva. Por esta misma razón debemos insistir y destacar lo importante que es la educación ambiental y la participación y sensibilización de la ciudadanía en este tema. Porque, compañeros y compañeras, seguro que alguna vez habéis escuchado, y voy terminando, esa teoría que dicen que hay un universo o universos paralelos, que como en un largo pasillo de espejos, cada uno de los reflejos muestra un mundo más o menos parecido al nuestro, que todos ellos tienen su propia particularidad y quizá uno de esos mundos sea aquel que pretendemos construir aquí. Seguramente esa teoría tiene más de ficción que de ciencia, no lo sé, pero lo cierto y lo que sí sé es que aunque fuese posible, no podemos cambiar nuestro mundo. Este es el mundo que tenemos y no podemos buscar una copia mejorada. Este es el original, en el que vivimos, en el que disfrutamos, en el que crecemos, y que si lo perdemos, si lo dejamos caer, no hay otro sitio, no podemos irnos a otro sitio. Amigos y amigas, como ya he dicho antes, no somos el futuro. Somos un presente que quiere condicionar el futuro y estamos a tiempo de frenar el avance del cambio climático. De la mano del Partido Socialista, con el espíritu inconformista de las juventudes socialistas de España, hagamos realidad la utopía, convirtamos realidad la lucha contra el cambio climático y podamos generar un futuro digno, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vendrán en el futuro. Yo, sin más, quiero agradecer al Partido Socialista, a Teresa, a Adriana, al alcalde, querido alcalde, por el inmenso trabajo que estás haciendo aquí, desde lo municipal, desde lo nacional y desde el grupo parlamentario. Es el camino que tenemos por delante, lo vamos a conseguir y, por supuesto, voy a dejar con quien es una de las protagonistas de nuestro futuro, con nuestra vicepresidenta cuarta, Teresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar, Adriana, Santi. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí esta mañana celebrando dos cosas muy importantes. Una es que hoy celebramos la Red Europea 2000, la Red Natura 2000, es decir, celebramos nuestro patrimonio natural. Nuestro patrimonio natural en el que España es particularmente rica. Es el país de la Unión Europea con mayor patrimonio natural recogido, protegido por esa Red Natura 2000. Celebramos también que nos hemos levantado con buenas noticias en el BOE. Esa ley a la que aludía Santi, a la que aludía Omar, la ley de cambio climático que ha tardado 10 años en llegar, aparece publicada en el BOE esta mañana. Y nos levantamos también con los ecos un poco más ¿cómo decirlo?, irritantes o un poco más nerviosos, como consecuencia de dos cosas que pasaron ayer. Ayer por la noche, antes de irme a dormir, seguía pendiente con las autoridades ambientales de Baleares, con las autoridades oceanográficas, de una ballena joven de 8 metros de largo, que había varado después de recorrer todo el Atlántico, haberse metido por error en el Mediterráneo y después de 15 días deambulando cerca de las aguas de Mallorca, en muy mal estado. Y había quien se mofaba de que prestáramos interés a esta ballena.
Yo recuerdo que la lucha ecologista hace muchísimos años se quería simbolizar precisamente con la idea de salvar ballenas y afortunadamente, como las ballenas ya no son cazadas, salvo por algunos países, nos parece que las ballenas, ese mamífero inmenso que surca los mares, capaz de recorrer tantísima distancia, están a salvo. Y en realidad no están a salvo. En realidad no están a salvo porque tenemos ruido, porque tenemos contaminación, porque cuando varan y mueren, en muchas ocasiones lo que encontramos es kilos, toneladas de plásticos en sus estómagos que las han asfixiado. Es decir, estamos en un mundo muy complejo, muy completo, muy grande, pero en el que la interdependencia entre lo que hacemos nosotros y lo que ocurre muy lejos es mucho más próxima de lo que parece. Pero no es solamente la distancia física. Otra de las cosas que nos hemos encontrado esta mañana es los ecos variopintos con comentarios que algunos a lo mejor, si lo pensaran un poquito mejor, les darían vergüenza con respecto al excelente ejercicio de prospectiva que por primera vez se hace en este país. ¿Qué España queremos en 2050? ¿Por qué vamos a tener que renunciar a pensar qué España queremos en 2050? 2050 son 30 años desde hoy. 2050 es cuando vosotros vais a estar en plenitud de vuestras carreras profesionales, pensando en vuestras familias, pensando dónde queréis vivir, pensando de qué queréis disfrutar, pensando cuáles son los problemas a los que tenéis que hacer frente por vosotros y para vuestros hijos. 2050 es pasado mañana. Y el tiempo pasa tan deprisa que si uno no piensa dónde quiere estar, tiene muchísimas probabilidades de confundirse. Porque la vida es muy compleja, esto ya lo acabo de decir. Pero si ni siquiera piensa en cuáles son los problemas a los que hacer frente, el riesgo de confundirse en el camino es mucho más grande. Y sabemos, porque afortunadamente hemos avanzado mucho en conocimiento, en ciencia, en prospectiva, que hay un efecto acumulado de destrucción del planeta que nos acaba saltando por algún sitio. Hay un gran iceberg que se ha desprendido de la Antártida hace apenas 2 días, que representa más o menos el mismo tamaño que 1/3 de la isla de Mallorca, y este es uno más de los que se unen al resto de los trozos icebergs de hielo que nos frenan el calentamiento porque reflejan, al ser blancas, la luz del sol, que van incrementando, por tanto, el riesgo de que los océanos se conviertan en algo más dulce, se conviertan en algo más caliente y se aborde con mayor dificultad los efectos del cambio climático. Así que tenemos una dimensión temporal, una dimensión espacial, una necesidad de pensar dónde queremos estar, una oportunidad de pensar dónde queremos estar y la convicción de que el corto, el medio y el largo plazo empiezan siempre el mismo día, que es hoy. Todo depende de lo que vayamos haciendo hoy. Y todo depende de lo que vayamos haciendo hoy, y vivimos en un país que está a punto de consumir todos los recursos que es capaz de producir en un año. El día 25 de mayo, España habrá llegado al límite de lo que es capaz de producir en un año y todavía nos quedará el resto del año consumiendo recursos. El año pasado se retrasó un poco, se retrasó a finales de agosto, porque como estábamos todos encerrados en casa, consumimos menos recursos. Así que cuando os digan eso de que el medio ambiente es un elemento colateral, no tiene nada que ver con la economía, podéis contestar con total tranquilidad que es la tontería más grande que se puede decir a la cara. ¿Quién puede pensar que no tiene nada que ver con la economía, con el bienestar social, con las oportunidades de futuro, el que se os coma la hipoteca de tantos meses al año de reducción de recursos disponibles, capital físico, para producir prosperidad, para producir riqueza, para producir, gracias a ese bien común, algo que nos reconforta a todos, que son alimentos, que es actividad económica? Es decir, estamos hablando de lo que nos enriquece a todos, de lo que nos pertenece a todos, con una ligereza absolutamente rayana en lo irresponsable. Y lo estamos haciendo además queriendo enfatizar que debemos poder volver al modelo anterior. Pero el modelo anterior venía de esto, venía de acabarse los recursos mucho antes de lo que nos queda de año y, por tanto, limitando nuestra capacidad de seguir produciendo bienes y servicios y, por tanto, cuestionando algo tan elemental como quién es quien va a abordar esa deuda, quién va a pagar esa deuda. Pues esa deuda es obvio quién la va a pagar. Lo van a pagar las generaciones futuras en distintos modos. Pérdida de biodiversidad, somos la especie que más ha contribuido a la pérdida de la calidad de vida en el planeta Tierra. Somos la especie que está detrás de la siguiente gran extinción de especies en el planeta Tierra, por tanto de muchas cosas que no llegaremos a descubrir. Somos la especie que tenemos también gran cantidad de recursos para evitar que se siga
siendo el derrotero hacia el que nos encarrilamos. Por tanto, pensar en dónde queremos estar en 2050, pensar en con quién podemos trabajar para poder conseguir esos objetivos, de dónde queremos estar en 2050, no conformarnos por ser un país de segunda, de tercera o de cuarta, que alguien nos diga qué es lo que podemos o lo que no podemos hacer. Imaginar, identificar dónde están los puntos fuertes sobre los que poder seguir construyendo, dónde están las dificultades que tenemos que anticipar con tiempo, efectivamente, para facilitar una transición lo más justa posible, para reforzar las opciones que nos garanticen equidad, que nos garanticen justicia en quienes lo pueden estar pasando mal en esos momentos de transición, es sumamente importante. Y estas son muchas de las cosas que incorpora la Ley de Cambio Climático. No es lo único que incorpora la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático es lo que nos quedaba por hacer y ahora ya nos podemos desentender. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que transformar. Tenemos que transformar nuestra relación con la energía, nuestra relación con las ciudades, nuestra relación con los residuos, nuestra relación con los residuos. Producimos tantos residuos que somos capaces de llenar más de 500 veces, yo soy del Athletic, así que más de 500 veces el Santiago Bernabéu. Es decir, una cosa absolutamente desorbitada, ¿no? Más de 500 veces el Santiago Bernabéu lleno de residuos que acaban gestionados no siempre de la manera más inteligente posible. Y esto es lo que inspira a algunos para decir, no, perdón, la minería son nuestras ciudades, nuestra chatarra, nuestros recursos. Somos capaces de recuperar mucho de eso y, por tanto, de reducir esa huella que nos acaba limitando los recursos a partir del 25 de mayo, porque podemos recuperar y volverlas a poner en ese mismo contexto. Y esto permite muchas cosas, permite liberar recursos que pueden ser destinados a cosas más inteligentes que a importar cosas que vamos a quemar. Y esos recursos liberados se pueden dedicar a educación, a formación, a políticas sociales, a innovación, a seguir acumulando una capacidad de mejora constante que nos siga dando oportunidades, a seguir recortando brechas sociales en quienes lo pasan mal por dificultad de acceso a recursos. Pero es que en el día a día también tiene muchas implicaciones, porque ¿cuánto representa la factura de la luz en una casa mal aislada con respecto a una casa bien aislada? ¿Quién tiene una casa mal aislada y quién tiene una casa bien aislada? No es indiferente, ¿verdad? ¿Os imagináis quiénes son las familias que tienen casas mal aisladas y quiénes son las familias que tienen casas bien aisladas? ¿Qué representa tener cerca un transporte público de calidad o tener que afrontar coger el coche individual para desplazarse al trabajo o al hospital o al cole o a donde sea? Tampoco es igual, porque la gasolina tiene el mismo precio para todos. No es lo mismo en una factura en una familia con mayor renta que en una familia con menor renta. Por tanto, invertir en transporte público, en casas bien aisladas, en zonas urbanas con servicios de proximidad, no es indiferente desde el punto de vista ambiental, no es indiferente desde el punto de vista económico, pero es que tampoco lo es desde el punto de vista social. Que no se engañen, no tiene nada que ver. Las políticas ambientales son políticas, sobre todo, con gran impacto social cuando se gestionan bien. Permiten garantizar igualdad en el acceso a los beneficios ambientales, a los servicios, a ese aire limpio, a esa tierra que provee alimento o a esa capacidad de conseguir energía a precios razonables, de manera inteligente, sin generar deudas a posteriori. Pero también requiere el pensar el modo en el que tenemos que reorientar todo nuestro marco normativo para que las cosas puedan ocurrir aprovechando oportunidades y no resulten traumáticas. Por eso es importante esa transición justa a la que aludía Omar, porque venimos de un modelo donde nos creíamos que la imagen de desarrollo y de progreso era acumular, consumir y ya veremos. Ya pasará la factura, ya pasará alguien limpiando detrás. Ahora sabemos que es que la factura la pagamos nosotros y la pagan nuestros hijos, por tanto tenemos que reajustar todo eso. No, yo quiero desarrollo. Bueno, pues ¿qué es desarrollo? Desarrollo es qué vivienda, qué ciudad, qué movilidad. Desarrollo es qué comemos, qué suelo, qué entorno, qué aire respiramos, qué infraestructuras. Desarrollo son muchas cosas que tenemos mucho más próximas, mucho más cercanas a lo que nos imaginamos. Pero desarrollo y oportunidades es sobre todo educación, entender desde un punto de vista de sociedad crítica, de sociedad informada, por qué no nos pueden hacer trampas en ese tipo de ecuaciones. ¿Por qué es importante hacer las cuentas bien e interiorizar esta variable que si no acaba generando un coste que alguien paga? Alguien paga porque se dispara los malos niveles de calidad del aire y acabamos con problemas cardiorrespiratorios en los hospitales. Alguien paga
porque nos encontramos microplásticos repartidos por todas partes, incluido en el océano o en la cadena trófica, y acaba generando otro tipo de problemas. Alguien paga, porque la factura de importación de combustibles fósiles no nos permite que esa riqueza del país se destine a otro tipo de cosas. Alguien paga, porque acaban generándose esas pérdidas de biodiversidad que reducen la capacidad de producción del suelo. Alguien paga porque se produce desertificación. Alguien paga porque no disponemos de agua. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a interiorizarlo de manera natural, transversal, en todos los sectores, en todas nuestras actividades. Y esto es una de las cosas que pretende la Ley de Cambio Climático. Aprender juntos a hacer las cuentas bien, aprender juntos a aprovechar esos recursos que liberamos para generarnos oportunidades de medio y de largo plazo. Y en esto, es verdad, has hecho una referencia muy importante. Los jóvenes están dando lecciones de hasta qué punto se pueden acelerar las cosas cuando hay una implicación y una demanda social que reivindique, oiga, yo con esto no. Yo quiero que usted me deje un mundo al menos con las mismas oportunidades que usted encontró al llegar aquí. Algo que es muy antiguo, de hecho viene desde los años 70, ¿no? Desde la Conferencia de Estocolmo, esta idea de desarrollo sostenible. Cada generación tiene que pensar qué es lo que ha recibido, cuáles son los problemas que anticipa para la siguiente y reducir esos problemas que deja para la siguiente para evitar que se lleguen a materializar y facilitar el que puedan tomar sus propias decisiones. Nos ha costado 50 años llegar a entender que este es el mensaje más importante, y uno oye a Biden, ese joven que ahora está en la Casa Blanca, y dice, bienvenido sea. Esto es lo que necesitamos, esta revolución que ponga a las personas en el centro, pero que no se olvide que está en el centro de una cuenta en la que uno no puede hacer trampas, la cuenta de ese entorno natural del que disponemos. Y yo creo que conforme se va entendiendo, a cada cual se le ocurren muchas más ideas, porque esta es otra cosa que es sumamente interesante, cómo se va generalizando la capacidad de trabajar todos juntos, sumando sin necesidad de que nadie te diga exactamente lo que tienes que hacer, facilitando la audacia, la innovación, facilitando el pensar cómo se puede contribuir desde sectores muy diferentes, facilitando con la cabeza fresca qué futuro uno quiere construir. Por eso es importante pensar qué futuro quiere uno construir. Porque cuando se pinta ese horizonte en el año 2050 y empiezas a hacer las cuentas hacia atrás, te das cuenta que hay tan poco tiempo que hasta la Agencia Internacional de la Energía, que es de lo más formal, oficial y tradicional que existe en el mundo, nos dice que no se pueden dedicar más recursos a nuevas instalaciones de combustibles fósiles, que tenemos que transformar rápidamente nuestro modelo energético, que tenemos que conciliar, gracias, entre otras cosas, a que disponemos de tecnologías, de productos, de innovaciones, que en muchos casos procede de chicos salidos de universidades españolas que desarrollaron con nuevos conductores, con seguidores solares, con nuevos materiales, algunas de las soluciones que hoy están al alcance de todos. Antes era al alcance de pocos, grandes empresas que solo tenían ellos la capacidad de desarrollar esas soluciones. Hoy cada cual puede ser productor, generador de energía en su casa. Y seguro que tenemos muchas dificultades que tenemos que conciliar en el camino. Una de las grandes dificultades que sabemos que tenemos que conciliar es qué genera eso para las comunidades locales, cómo se protege la biodiversidad en ese entorno. Pero cuando uno quiere puede integrar esas cosas correctamente, velando con honestidad por una solución que sea razonable para todos. Así que yo creo que esta confirmación de un partido comprometido, que pone de manifiesto hasta qué punto no basta con lo racional, con lo que dice la ciencia, sino que se necesita el impulso social, pero se necesita también la capacidad de empuje, la audacia política para implantar y facilitar cambios que tengan en cuenta las dificultades del cambio, pero clarísimamente la voluntad de construir un futuro mejor con honestidad, mirando de frente, es fundamental. Y por eso el contar con la energía de las juventudes, el pensar, el que estáis ahí para reclamar, pedir, insistir, pero para aportar ideas, para explicar, es absolutamente crítico y fundamental. Y por eso el papel que desde el grupo parlamentario, desde el partido, se puede acometer impulsando, facilitando, transversalizando, pero también haciéndose oír sobre la importancia que tiene esta transformación, es clave. Así que, Adriana, contamos contigo para una tarea en múltiples frentes en la que no lo es menos ni la gestión del partido en el conjunto del territorio, ni por supuesto en esa difícil tribuna en la que desgraciadamente muchas veces se convierte el Parlamento español,
que más que ser tribuna de diálogo y encuentro, a veces da un poco de vergüenza. Adriana, por favor. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Omar, muchas gracias, Teresa. Vamos a empezar aclarando que los que dan vergüenza son los otros, no el Grupo Socialista en la tribuna del Congreso, Que el Grupo Socialista, todos los diputados y diputadas del Partido Socialista trabajamos desde el rigor, desde el respeto, desde el reconocimiento y sobre todo desde una labor fundamental que es la principal de la política, que es el entendimiento, el diálogo, el llegar a acuerdos y a consensos tan necesarios siempre, pero más en una época de incertidumbre como la actual. Mirad, compañeros y compañeras, al comienzo de la Guerra Fría, una revista científica ingenió lo que llamaron el reloj del fin del mundo. Teresa lo conoce bien. Un reloj cuya misión era medir el tiempo, que presumiblemente separaba a la humanidad de una autodestrucción que se alcanzaría cuando sus manecillas marcasen la medianoche. En 1953, en un momento de máxima tensión militar, las manecillas se situaron a solo 2 minutos de esa oscura medianoche del fin del mundo, pero tras el final de la Guerra Fría retrocedieron de nuevo. Sin embargo, en enero del año 2007 ocurrió algo que adelantó de golpe las manecillas hasta las 12 menos 5. Hasta las 12 menos 5. Los científicos acababan de incorporar a sus previsiones por primera vez el cambio climático. Desde entonces, desde ese momento, desde ese año 2007, el cambio climático ha seguido marcando el pulso vital de nuestro planeta y también de la política, al menos de la política del Partido Socialista. Mirad, ha pasado el tiempo de las dudas y estamos ahora ya en el tiempo de las respuestas. El cambio climático ya es el mayor problema a escala global creado por el hombre. No tengáis ninguna duda, por más que haya partidos negacionistas que nieguen precisamente la existencia de ese cambio climático. Año tras año, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anuncia un récord de sequías, de inundaciones y catástrofes ambientales. Algunas de ellas también las sufrimos en nuestro país. Deforestación, desertización, contaminación, aumento de inundaciones, sequías prolongadas, pérdida de biodiversidad y cambios en los patrones de las enfermedades. Y algunos también los hemos sufrido y vivido a escala global. Muy pocas veces se escucha el latido del planeta. Este tiempo que vivimos es uno de esos momentos. Así que dejemos de hablar de una amenaza, porque el cambio climático es ya una realidad. Y la posición que tomemos no solo define quiénes somos, sino que también definirá el mundo y la historia de la humanidad, porque de eso estamos tratando, como bien explicaba Teresa. Por eso resulta tan irresponsable y trasnochado el discurso de esa derecha que sigue negando el cambio climático, que relativiza su importancia. Los que hace siglos decían que la Tierra era plana, hoy gritan que el cambio climático no es real desde el Congreso de los Diputados, o que estamos exagerando, o que no es una prioridad. Son los terraplanistas del siglo XXI que votan en contra de la primera ley de cambio climático de nuestro país. Teresa siempre dice que es una ley que llega 10 años tarde. No porque hayamos tardado 10 años en tramitar la ley, queridos compañeros, sino porque nos hemos enfrentado a una derecha que negaba precisamente esa realidad. Y hasta que hemos vuelto los socialistas al Gobierno y con el impulso de nuestra querida Teresa Rivera y del presidente del Gobierno, no ha sido una prioridad para este país. Ahora sí, y es la primera ley de cambio climático importante, relevante, y que, por cierto, se ha llevado, creo que, los parabienes de todos los organismos internacionales. Y por eso, Teresa, enhorabuena, enhorabuena.
Frente a esos terraplanistas que niegan la realidad del cambio climático que todos estamos sufriendo, hay un gobierno, como decía, hay un partido como el nuestro que recoge el testigo ecologista, le da importancia de Estado, con un ministerio y una vicepresidencia, y lo convierte en un pilar de nuestras políticas, no solamente desde el Gobierno central, sino desde nuestras comunidades autónomas y los ayuntamientos como el de Leganés. Mirad, compañeras y compañeras, durante el último año y medio el mundo se ha enfrentado a una pandemia que ha cambiado nuestra forma de vida. Esta pandemia pasará, pero las lecciones que hemos aprendido no podemos olvidarlas, porque son la hoja de ruta para abordar la crisis climática también. Sin ciencia no hay solución. Sin ciencia no hay solución. Las vacunas no serían hoy una realidad sin el trabajo incansable de la investigación científica. Las energías renovables no serían una opción para reducir nuestra huella climática sin la inversión en I+D+I. No hay futuro sin ciencia. Estoy yo como cuidado con los papeles que se nos va. No hay futuro sin ciencia, pero tampoco lo hay sin una comunidad que entiende que no existen las soluciones individuales, que toda respuesta efectiva tiene que ser colectiva, trabajar en comunidad. Perdonad, esto es la alergia, ¿eh? Está muy bien esto de hacer las cosas al aire libre, pero yo tengo que venir con el antihistamínico. Que de nada sirve, como decía antes, el individualismo neoliberal ante los grandes retos globales, porque cada una de nuestras acciones, como decía nuestra vice, tiene consecuencias en los demás. El cambio climático nos afecta a todos, sin duda, pero no nos afecta por igual. Hay una brecha del riesgo climático que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a la prosperidad y la seguridad económica y social. Para millones de seres humanos en todo el planeta ya no se trata de un riesgo, sino de una dolorosa realidad que sufren a diario bajo la forma de malnutrición, enfermedad y miseria. Para miles de ciudadanos de nuestro país, el cambio climático toma la forma de sequías que arruinan los cultivos, y lo vemos también todos los años, de incendios que asolan nuestros bosques, que asolan también casas y campos, de lluvias torrenciales e inundaciones cada vez más frecuentes, de aire más contaminado por falta de precipitaciones. Lo que tenemos ante nosotros no es solamente, por tanto, un reto medioambiental. Como toda forma de desigualdad, la brecha del riesgo climático refleja, amplifica y profundiza otras desigualdades que ya existían y crea desigualdades nuevas. También es una cuestión de clase, compañeros. También es una cuestión de clase. Por eso es tan necesario el ecologismo socialista. Por cierto, es que yo no conozco otro, porque hay otros partidos que van de verdes, pero cuando llega la ley de cambio climático al Congreso de los Diputados no la apoyan. El único ecologismo real es el que se hace desde este partido, porque es el que se hace desde el conocimiento científico y el rigor jurídico. Necesitamos, como decía Teresa, una economía que sea verde y que sea también justa, porque ese es nuestro modelo, el del Partido Socialista Obrero Español. La transición energética no puede construirse sobre los hombros de los trabajadores, sino en beneficio también de los trabajadores. No podemos resignarnos al orden social profundamente desigual e injusto al que nos condena el desorden climático. No podemos resignarnos a que quienes menos han contribuido a contaminar sean quienes paguen el precio más alto. No podemos resignarnos porque no nos enfrentamos a una fatalidad ni a un destino inevitable, sino a las consecuencias de una forma de ver el mundo consagrada como un dogma por la derecha y a la que hay que decir basta. Una forma de entender el mundo y de estar en el mundo que se ha construido sobre el individualismo extremo, como decía antes, y la irresponsabilidad elevadas a la categoría de virtudes sociales y económicas, sobre una mirada insaciable a la que el planeta le parece una simple moneda de cambio en manos de un beneficio muy mal entendido, por cierto, de unos pocos. Desde esa perspectiva, el mundo se reduce insoportablemente. Ciudadanos reducidos a simples consumidores. El entorno ecológico reducido a mercancía. Las vidas humanas reducidas a números en un balance de coste-beneficio.
Un mundo tan estrechado que tiene todas las costuras forzadas y apenas deja espacio para las personas. Esa concepción depredadora del mundo, de la vida y de la sociedad es el dogma que durante años ha impuesto la ortodoxia de la derecha. Disculpad otra vez. La única propuesta que tienen, la que sigue repitiendo una y otra vez Pablo Casado, incapaz de imaginar otro modelo alternativo al de la irresponsabilidad, el haya cada cual y el sálvese quien pueda, o mejor dicho, y como yo digo siempre, el sálvese quien tenga, que es lo que propugna la derecha. El sálvese quien tenga. Y lo hace precisamente en un momento en el que, como nunca antes, muchas gracias, en el que como nunca antes estamos comprobando que la solución de los problemas exige precisamente lo contrario: responsabilidad, compromiso colectivo y coordinación global. Por eso responder a la crisis ecológica, del mismo modo que responder a la crisis del coronavirus, nos exige mirar al mundo y relacionarnos con el mundo también de otra forma. Necesitamos incluso un nuevo vocabulario para relacionarnos con nuestro planeta y con nosotros mismos. Y en ese nuevo vocabulario la palabra clave, la palabra con la que se debe conjugar el beneficio personal, económico, político y social, es responsabilidad. Responsabilidad ambiental, responsabilidad social, económica y, por supuesto, política. Responsabilidad en todo y de todos, de la comunidad internacional y de los Estados, de las instituciones, las empresas y también a nivel individual de los ciudadanos. Responsabilidad, en definitiva, como un valor democrático esencial. Somos muchos los que creemos que este tiempo de crisis global puede y debe ser una oportunidad. La oportunidad de construir un país y un mundo más estable, más responsable, más justo y con más futuro para todos y todas. También puede y debe ser la oportunidad de integrar, como decía la vice, la sostenibilidad en nuestro modelo de crecimiento económico y social. Esa es la nueva mirada y la nueva relación con el mundo que proponemos los socialistas, porque hoy sabemos que todo proyecto que no incorpore la lucha contra el cambio climático estará condenado al fracaso. Sabemos que ese tipo de propuestas no son tolerables, ni son beneficiosas, ni son inteligentes, ni es beneficioso, ni es inteligente. Hablemos de eso un momento, porque hay un discurso que en la derecha que repite que es que el desarrollo económico es incompatible con un mundo limpio, pero también sabemos que no es cierto, que el empleo no es compatible con la transición ecológica, pero no es cierto, que hay que elegir entre vivir con salud y proteger nuestro entorno o vivir con empleo, pero nada de eso es cierto y lo sabemos muy bien, porque la responsabilidad ecológica no es solo una cuestión de altruismo, no es solo una opción ética, no es solo una apuesta progresista por valores de equidad y de justicia y también de futuro. La responsabilidad ecológica y la sostenibilidad es además una inversión inteligente. Las energías renovables generan más empleo que las energías tradicionales. También es un sector intensivo en tecnología, uno de los ámbitos por los que sin duda transita el progreso económico y el empleo. Las energías renovables son una parte importante de los planes para hacer frente a la crisis de la COVID en las economías más avanzadas del planeta. Es, por tanto, una inversión inteligente porque ofrece oportunidades de desarrollo y crecimiento sostenible para todos, una inversión segura porque, por cierto, reparte dividendos en forma de justicia social, de conciliación de desarrollo económico y de equidad. Es, en definitiva, uno de los pilares sobre los que apuntalar la estabilidad política, económica y social de nuestro futuro. Esos principios y esas realidades son los que han llevado al Gobierno de España a hacer una prioridad de la lucha contra el cambio climático y la transición a la economía verde. Si la transición ecológica ocupa hoy un ministerio y una vicepresidencia del Gobierno en manos de Teresa Rivera, no es una casualidad, es una declaración de intenciones. Si una... Gracias, Omar, por el aplauso, que así me dio tiempo a beber. Si una de las... Es que somos compañeros de estas líderes, ya sabemos cómo va. Si una de las leyes centrales de este Gobierno
es la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, no es fruto del azar. Cuando aprobamos la Ley de Cambio Climático en el Congreso, el presidente del Gobierno me dijo: solo por esto ya merece la pena toda la legislatura. Solo por aprobar la Ley de Cambio Climático merece la pena una legislatura entera. Es una demostración de nuestra voluntad política. Si un 40% de los fondos del Plan de Recuperación serán destinados a inversión en transición ecológica, querida Teresa, es porque vamos a construir juntos el futuro verde que este país necesita. Porque es posible una sociedad más justa, más equilibrada, más estable y más sostenible. Los socialistas nunca hemos temido al cambio, nos hemos asegurado de que sea justo y lo hemos convertido en el mejor de nuestros aliados. Debemos afrontarlo como siempre hemos defendido, todos juntos y sin dejar a nadie atrás. Este partido ha sido protagonista de los grandes cambios que han transformado nuestro país y será también el actor principal de la transición ecológica, no tengáis ninguna duda. Sabemos, podemos y vamos a hacerlo, de la mano del Gobierno más ecologista que ha tenido nuestro país, de la mano de la vicepresidenta que ha devuelto a España a la primera línea de la lucha contra el cambio climático y de la mano más importante de todas, la de cada uno y cada una de vosotros. Porque solo sumando fuerzas y voluntades, como he dicho durante toda mi intervención, podremos hacer frente, ya se me ha ido, al reto del cambio climático. Nada de esto sería posible sin todos vosotros y sin todas vosotras. Tenemos mucho por hacer y tenemos que hacer que merezca la pena. Por vosotros, las Juventudes Socialistas de España, pero sobre todo por los que vendrán mucho después de vosotros. Y en nuestra mano está. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.